Mi esposa puso una alarma a las 3 de la madrugada todas las noches durante 8 meses. Yo no tenía idea, y ella tampoco quería que la tuviera. Tengo el sueño ligero. Siempre ha sido así, el más mínimo sonido me despierta. Un coche, pasando afuera, el refrigerador crujiendo al acomodarse, ese silencio particular que anuncia que empezó a llover. Prilla solía bromear diciendo que yo podía escuchar un pensamiento si hacía suficiente ruido. Así que entiende algo antes de que esta historia continúe. Lo que estoy a punto de contarte debería haber sido imposible. Mi esposa al 32 años, gerente de recursos humanos, la persona más discretamente observadora que he conocido, se despertó a las 3 de la mañana todas y cada una de las noches durante 8 meses. A apenas 30 centímetros de mí, 240 noches, y yo de un hombre que se despierta con el sonido de la lluvia, jamás lo supe, ni una sola vez. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. No fueron esos 8 meses lo que me destrozó. Fueron las 4 palabras que ella se escribió a sí misma para obligarse a seguir haciéndolo. 4 palabras. Las encontré por accidente, y desde entonces no he vuelto a ser la misma. Persona, primero necesito llevarte atrás, en el tiempo, a un jueves por la noche en febrero, porque ahí es donde esta historia realmente comienza. Me llamo Rohan Mehta. Tengo 34 años. Soy gerente senior de proyectos en una empresa constructora. Durante 14 meses trabajé en un solo contrato, de esos que en la oficina se mencionan en voz baja. Con entusiasmo contenido, de esos que cambian carreras enteras. 14 meses. De madrugadas, fines de semana desaparecidos, promesas constantes a Prilla de que el próximo mes sería más tranquilo. El próximo mes nunca era más tranquilo. Y Prilla cada vez, sin excepción, hacía una expresión, no era enojo, tampoco reproche, era una expresión muy específica a la que, después de 6 años de matrimonio, yo le había puesto un nombre en privado, la cara de una mujer que ya escuchó esta promesa antes y eligió la paciencia en lugar de la discusión. Es una expresión extraordinaria, la he visto muchas veces, nunca le he dicho que tiene nombre. Entonces, un jueves por la noche de febrero, recibí un correo electrónico, 4 frases, el cliente se retiraba, reestructuración. Ese lenguaje corporativo cuidadosamente educado que, en realidad, significa, todo lo que construiste ya no vale nada, lo lamentamos mucho y, por cierto, adiós, 14 meses, desaparecidos en el tiempo que tarda alguien en leer un mensaje de texto. Llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina y algo dentro de mí, algún mecanismo funcionando con energía prestada desde hacía más tiempo del que quería admitir, simplemente se apagó. Prilla llegó una hora después, entró hablando. Como siempre, vio mi cara, se detuvo a mitad de la frase, dejó el bolso en el suelo. Y aquí está la primera cosa que necesitas entender sobre mi esposa. Ella no preguntó qué había pasado. No intentó solucionarlo. No me ofreció esos consejos bien intencionados que esa noche habrían raspado como papel de lija. Simplemente se sentó frente a mí, preparó té, dejó una taza delante de mí. Volvió a sentarse. Nos quedamos así hasta que afuera estuvo completamente oscuro, sin palabras, sin presión, sin ninguna intención oculta. Solo presencia. Ha sido la vez en que más amado me he sentido en toda mi vida adulta. Lo que yo no sabía era que esa misma noche ella ya había tomado una decisión, algo que haría cada noche durante los siguientes 8 meses, algo de lo que no me enteraría hasta que todo hubiera terminado. Lo que vino después de aquel jueves es difícil de describir. No fue algo dramático. Ese era precisamente el problema, fue silencioso. Una pesadez que se instaló sobre todo, igual que ciertos climas se instalan sobre una ciudad baja, gris, negándose a desaparecer. Yo no era buena compañía. Quiero ser honesto con eso, estaba distraído, ausente. Algunas noches podía escuchar a Prilla hablándome y sabía que yo no estaba realmente ahí. Me odiaba por eso. Y ese odio hacia mí mismo solo hacía que me encerrara aún más. Cualquiera que haya atravesado una etapa difícil reconoce esa espiral de inmediato. Ella nunca se quejó, ni una sola vez, cada noche. Llegar a casa, cenar, pequeñas preguntas, que no exigían respuestas grandes como estuvo el tráfico, si había comido,
si había visto que iba a llover, pequeñas anclas lanzadas silenciosamente todos los días, solo manteniendo la cuerda entre nosotros lo suficientemente tensa para que no terminara de romperse. Yo lo notaba, se lo agradecía, pero todavía no tenía palabras para describirlo. Lo que no noté fue lo que hacía después de que yo me dormía, y necesito que recuerdes algo. Tengo el sueño ligero. Lo descubrí un miércoles cualquiera 3 de la mañana. Me desperté de golpe, completamente alerta, sin motivo alguno, y extendí la mano buscando mi teléfono. Pero mi mano encontró algo cálido. Me giré. Priya estaba sentada a mi lado en la cama, completamente despierta. No estaba leyendo, no estaba mirando el móvil. Tenía las manos sobre el regazo y me observaba en silencio en la oscuridad. Le pregunté, todavía con la voz espesa de sueño, ¿qué estás haciendo? Ella no respondió. Enseguida, y en esos 3 segundos de silencio, algo se movió dentro de mi pecho. Esa sensación que aparece cuando entiendes que algo importante ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo y apenas ahora empiezas a distinguir sus contornos. Vuelve a dormir, dijo suavemente. Todo está bien. Volví a dormirme. A la mañana siguiente le pregunté otra vez. Ella dejó la taza sobre la mesa. Me miró de esa manera directa y serena que tiene, esa mirada que significa que ya decidió decirte la verdad y solo está buscando la forma correcta de entrar en ella. No has estado durmiendo bien, dijo, desde hace meses. Te duermes sin problema, pero luego despiertas y a veces ni siquiera te das cuenta. Simplemente te quedas ahí, acostado. Y tu respiración cambia. Desde mi lado de la cama puedo sentir la tensión en ti. Intenté decir algo. Así que puse una alarma. Continuó a las 3 de la mañana, todas las noches. Me despierto y reviso. Si estás dormido, vuelvo a dormir. Si no lo estás, me quedo contigo hasta que vuelves a dormirte. La miré fijamente. ¿Desde hace cuánto? Ella levantó la taza. 8 meses, así. Sin más, como si 8 meses de sueño interrumpido fueran simplemente algo que se hace. Como si despertarse en mitad de la noche durante 240 noches para sentarse al lado de alguien que ni siquiera sabía que estabas ahí fuera lo más normal del mundo. No supe qué decir, así que primero dije lo equivocado. Priya, debes estar agotada. Ella se encogió de hombros. ¿Por qué no me lo dijiste? De tanto un momento, porque lo que dijo después es algo en lo que he pensado todos los días. Desde entonces, porque ya estabas cargando demasiado. Y porque hay cosas que no haces para que alguien las vea, las haces porque necesitan hacerse, y porque tú eres quien los ama lo suficiente como para hacerlo, sin dramatismo, sin esperar una reacción. La manera en que alguien dice algo tan verdadero para sí mismo que no necesita adornarlo. Miré a esta mujer al otro lado de nuestra mesa de cocina, a esta mujer que llevaba 8 meses despertándose en la oscuridad para sentarse a mi lado mientras yo dormía, y entendí algo que debía haber comprendido mucho antes. El amor de verdad, el que permanece cuando la vida se vuelve pesada, no es el sentimiento. El sentimiento es fácil, aparece solo y no exige nada de ti. El amor es la alarma puesta a las 3 de la mañana. El amor es quedarse sentado en la oscuridad. El amor es la decisión silenciosa, tomada sin espectadores, de estar presente para alguien incluso cuando esa persona no puede verte. Especialmente cuando no puede verte. Ahora necesito detenerme aquí un momento, porque algo ocurrió entre aquella conversación en la cocina y el momento en que encontré las 4 palabras, algo que, sinceramente, no tiene ninguna razón de existir dentro de esta historia, y aún así, llamé a mi mejor amigo Arjan. Esa misma tarde, Arjan Kapoor, 35 años, profesor de física, mi padrino de boda, conoce a Priya casi desde hace tanto tiempo como yo. Somos amigos desde los 11 años. Cuando nos sentaron juntos porque nuestros apellidos quedaban uno al lado del otro en orden alfabético. 24 años, le conté todo, la alarma, los 8 meses, sentarse en la oscuridad, sus motivos. Todo escuchó en silencio, sin interrumpirme, absorbiendo cada detalle de esa manera tan característica que tiene Arjan de escuchar las cosas. Cuando terminé, hubo una larga pausa, esperaba algo profundo. Arjan es capaz de ser profundo, lo he visto suceder, ocurre de vez en cuando. Esta no fue una de esas veces,
Dijo, ¿pero cómo hacía para no despertarte? Tú te despiertas si un gato estornuda a 3 edificios de distancia. Le respondí, ese no es el punto, Arjan. No, ya sé que no es el punto. Solo digo técnicamente cómo. Era cuidadosa. ¿Durante 8 meses? Sí. ¿Todas las noches? Sí. Silencio. Luego dijo, mi esposa no puede cerrar un gabinete de la cocina sin despertarme y lleva 12 años intentándolo. No sabía si reírme o llorar. Hice ambas cosas. Entonces Sarjan dijo algo y este fue el momento en que, brevemente, alcanzó la profundidad. Hermano, te casaste con alguien que te ama con más cuidado del que tú sabías reconocer. No desperdicies eso. Y enseguida arruinó el momento añadiendo, aunque, sinceramente, ¿cómo? ¿Llevaba calcetines? Siento que los calcetines tuvieron algo que ver, le colgué, pero me quedé pensando en lo que había dicho, en ambas cosas. En realidad, en la parte profunda, y si soy completamente honesto, en los calcetines, si llevaba calcetines, lo comprobé después, ella me lo confirmó con la cara completamente seria. Como si esa fuera una información perfectamente normal. 8 meses, todas las noches, con calcetines puestos, mi esposa. Pero yo todavía no había encontrado las 4 palabras. Las 4 palabras son, en realidad, de lo que trata esta historia. Las descubrí 2 semanas después, en una tarde tan ordinaria que casi ni la registré. Estaba cambiando las sábanas. Priya había salido. Yo funcionaba en piloto automático. Levanté su almohada para acomodar la funda de abajo. Su teléfono estaba debajo, con la pantalla hacia arriba. Al tomarlo, la pantalla se iluminó. Era la vista previa de una alarma. Ahora bien, cuando configuras una alarma puedes ponerle un nombre. La mayoría escribe algo práctico: despertar, trabajo, gimnasio. Ella había escrito otra cosa. Me quedé de pie, sosteniendo la almohada, y leí 4 palabras en esa pantalla. El té necesita ahí, de tanto un segundo. Ella se había escrito a sí misma una razón, todas y cada una de las noches durante 8 meses, a las 3 de la madrugada. Su teléfono se iluminaba en la oscuridad con esas 4 palabras. No decía, revisar a mi esposo. No decía, 3M. Decía, él te necesita ahí, como si hubiera tenido miedo de que alguna noche duna. De esas noches en las que el agotamiento pesa demasiado, cuando la alarma se siente cruel y el sueño tira de ti con ambas manos, necesitara recordar por qué valía la pena levantarse. Así que se dejó el recordatorio por adelantado, con sus propias palabras, todas las noches, para que, justo en las noches en las que más quisiera quedarse acostada, esas 4 palabras estuvieran esperándola. Él te necesita ahí. Y entonces, se levantaba. 240 veces, con calcetines y todo. Se levantaba, volví a dejar la almohada en su lugar, me senté en el borde de la cama, y hice algo que no había hecho en 8 meses. Lloré, no de tristeza, sino de esa clase específica y abrumadora de dolor que nace cuando descubres que alguien te ha amado con más cuidado del que jamás imaginaste, más cuidado del que merecías en tu peor momento, más cuidado del que alguna vez pensaste pedir, con más cuidado del que jamás imaginaste que pudiera existir a apenas 30 centímetros de ti. En la oscuridad, me quedé sentado allí llorando un buen rato. Después me limpié la cara, y le envié un solo mensaje a Arjan. Calcetines, respondió. 4 segundos después, lo sabía, terminé de cambiar las sábanas. Fui a la cocina. Preparé la cena por primera vez en no recordaba cuánto tiempo, cuando Priya llegó a casa. La mesa ya estaba puesta. Se detuvo en la entrada, miró la mesa, luego me miró a mí, no dijo nada, se sentó, cenamos, y hablamos de verdad de esas conversaciones que avanzan hacia algún lugar y hacen que termines sintiéndote más cerca de la otra persona que al principio. Me contó cómo había sido su día y yo la escuché por completo, de la manera en que había dejado de escucharla desde hacía demasiado tiempo, en algún momento a mitad de la conversación. La miré al otro lado de la mesa y pensé, a ella, sostuvo el hilo durante 8 meses. Lo mínimo que puedo hacer es volver a tomarlo, después de cenar, mientras recogía los platos. Le dije, vi el nombre de la alarma. Ella se quedó inmóvil, giró lentamente, esa expresión íntima,
compleja. La mirada de alguien cuyo acto secreto de hecho sin necesidad de ser visto acaba de ser descubierto. Le repetí las 4 palabras. Él te necesita ahí. Ella no dijo nada. Entonces le dije, te necesitaba ahí, ¿y tú estuviste? Todas las noches, y yo no lo sabía, pero necesito que sepas que ahora sí. Lo sé. Y que eso cambió algo dentro de mí para lo que todavía no tengo palabras, pero voy a pasar el tiempo que haga falta hasta encontrarlas. Ella dejó los platos, cruzó la cocina, y me abrazó de esa manera en que abrazas a alguien cuando las palabras ya llegaron a su límite y algo más tiene que sostener lo que queda. Nos quedamos así durante mucho tiempo, la cocina en silencio, un coche pasando afuera, alguien riéndose, en el edificio, y todo, por primera vez en 8 meses, se sintió exactamente del tamaño correcto. Entonces ella se apartó apenas un poco, levantó la vista hacia mí, y dijo, con absoluta seriedad empecé a reírme. Ella también empezó a reírse, esa clase de risa que lleva lágrimas mezcladas en los bordes, la que libera algo que llevaba demasiado tiempo necesitando salir, la clase de risa que solo ocurre con alguien junto a quien has atravesado algo real, la que te recuerda, incluso en las etapas más pesadas, que esa persona también es tu persona favorita, y eso no es poca cosa, eso lo es todo. Ahora duermo mejor. Algunas noches la pesadez todavía vuelve, algunas noches la oscuridad sigue siendo solo oscuridad y los pensamientos siguen siendo solo pensamientos, pero sé que ella está ahí, a 30 centímetros de mí, respirando despacio, con su mano al alcance en la oscuridad. Algunas noches extiendo la mano solo para comprobarlo. Ella siempre la toma, incluso medio dormida, incluso sin despertar del todo. Su mano encuentra la mía como si ya supiera exactamente a dónde ir, como si siempre lo hubiera sabido. Sigo volviendo a aquella primera noche. 3 de la mañana. Yo confundido, medio dormido. ¿Qué estás haciendo? Todo está bien. Yo pensé que intentaba tranquilizarme, y sí, lo hacía. Pero también me estaba diciendo algo completamente cierto. Todo estaba bien, no porque el proyecto no hubiera fracasado, no porque la pesadez no fuera real, sino porque ella estaba ahí, en la oscuridad, a las 3 de la madrugada, despertándose a propósito, dejándose escrita una razón para seguir haciéndolo, tomando la decisión, en silencio, sin espectadores, sin reconocimiento, noche tras noche, de estar ahí. Él te necesita ahí, y ella estaba, siempre estuvo, incluso cuando yo no podía verlo, incluso en las noches en las que más quería quedarse acostada, con calcetines y todo. Nunca encontré palabras capaces de igualar lo que hizo por mí, así que hice algo pequeño, cambié la alarma de mis mañanas, 4 palabras, no desperdicie su esfuerzo. Desde entonces no he faltado ni a una sola mañana, no porque tenga que hacerlo, ella tampoco tenía que hacerlo, y aún así nunca faltó ni una sola vez. Arjan me llamó una semana después, le conté toda la historia a Nea, ¿y qué dijo? Lloró durante 20 minutos, y después revisó inmediatamente los nombres de sus propias alarmas. ¿Y qué decían? Hubo una larga pausa. Despertar, dijo en voz baja, todas solo decían despertar, otra pausa. Creo que tengo trabajo que hacer. Le respondí, sí. Arjan, creo que sí, colgó. Yo sonreí el resto de la noche. La alarma sigue en mi teléfono, todas las mañanas, las mismas 4 palabras. Ella estuvo ahí durante 240 de mis noches. Lo mínimo que puedo hacer es comenzar cada una de mis mañanas con su nombre en ellas. ¿Cómo? ¿Descubriste lo de los calcetines?